No sé para vosotros, pero para mí las oficinas de objetos perdidos son lugares fascinantes. Esos almacenes caóticamente ordenados, a donde van a parar todas esas cosas que nos dejamos olvidadas en la calle, en el transporte público, en habitaciones de hoteles y en sitios de lo más diverso. Lo normal es que sean, pues, carteras, paraguas, teléfonos móviles, llaves, gafas de sol, ese tipo de cosas. Pero a veces aparecen cosas de lo más curioso. ¿Quién pierde una pierna ortopédica, un sombrero de copa, un trombón, un traje de luces? Todo esto son cosas que se han encontrado en ese tipo de almacenes y que nos hacen pensar cuál es la historia detrás de esos objetos. Objetos que en su mayoría no son reclamados jamás. Aunque más que de objetos perdidos deberíamos de hablar de objetos encontrados. Los que están perdidos son sus dueños. Aunque luego hay otro tipo de objetos realmente perdidos. Cosas que desaparecen por las buenas y no son halladas nunca más. O a veces sí, pero el encontrarlas es un misterio tan grande o mayor que el haberlas perdido. A mí me ha sucedido, y a la mayoría de vosotros estoy seguro de que también. Algo que teníais en vuestra propia casa perfectamente localizado, sin que nadie lo haya cogido, sin que nadie haya entrado, y un buen día desaparece y no vuelve a ser visto jamás. Y da igual que se busque, da igual que con el paso del tiempo se vacíe por completo la habitación para pintar o para hacer reformas o para mudarse, da igual. Aquello nunca vuelve a aparecer. ¿A qué os suena? A que a alguno de vosotros, a la mayoría de vosotros, alguna vez les ha ocurrido algo así. Y es cotidiano y es extraño y forma parte de esos enigmas de andar por casa. Y sin embargo, no por cotidiano, no por casero, es menos misterioso, porque esas cosas desaparecen de una forma que es incompatible con nuestra forma de entender el mundo. Las cosas parece que no existen hasta que no les pones un nombre, y la prestigiosa parapsicóloga británica Mary Rose Barrington fue la primera en ponerle nombre a este fenómeno. Lo llamó simplemente JOTT, J-O-T-T, el acrónimo de la frase británica Just One of Those Things, solo una de esas cosas. Casi lo podríamos traducir como cosas que pasan, y parece un fenómeno minúsculo, pequeño, insignificante, inofensivo, pero los misterios no tienen por qué ser ni grandes ni peligrosos. Nunca olvidaré lo que sucedió una vez en un estudio de pintura. El pintor simplemente tenía como único mobiliario su caballete, su silla, el atril donde tenía sus útiles de trabajo, y no había más decoración que sus últimos cuadros apoyados en las paredes. Y se le cayó un pincel. Se le cayó a un suelo completamente liso, sin grietas, perfectamente nivelado. Oyó el sonido que hacía al caer al suelo y se agachó a recogerlo, pero ya no estaba. Lo buscó, movió todos los cuadros por si acaso improbablemente había ido a rodar hasta el borde de la habitación. ¿Y sabéis qué? El pincel no apareció jamás. Un objeto que cae al suelo en una habitación prácticamente vacía y desaparece para siempre. A veces no es para siempre, y esas veces son incluso más desconcertantes. Vas a buscar tus llaves al lugar donde las dejas siempre porque eres una persona ordenada y no están. Y las buscas y ya empiezas a dudar de tu propia cabeza y piensas si no las habrás perdido en la calle, aunque has enterado en casa. Pero bueno, quién sabe. Así que terminas claudicando y cambiando la cerradura solo por si acaso. Pero 2 o 3 días después, las llaves aparecen en la encimera de la cocina.
tranquilamente allí puestas, como si no hubiesen roto un plato. El problema es que tú durante esos 2 días has estado preparando comidas y cenas en esa encimera y ahí no había llaves. ¿Veis? Cosas que pasan. Pero no nos pongamos dramáticos, la mayor parte de esos incidentes seguramente se han debido a falta de atención y un pequeño porcentaje tal vez a algo más grave, a algún desorden disociativo de la mente. Pero hay otros muchos casos con testigos que implican a más de una persona, o casos como el que os he citado, o alguno que me ha pasado a mí, que no pueden ser atribuidos en forma alguna a falta de atención, que son genuinamente inexplicables. Y hasta un fenómeno tan humilde como este pues se merece la atención de los investigadores, que además han establecido una clasificación. Están, por ejemplo, los objetos que simplemente se van de paseo, desaparecen del lugar donde creíamos que estaban y aparecen en otro completamente distinto. A veces esto se complica más porque el lugar donde aparecen es uno, como el ejemplo que citábamos antes, donde sabemos perfectamente que no estaban allí antes de aparecer. Luego están los objetos que regresan, es decir, vamos a buscar esas hipotéticas llaves, no están, nos volvemos locos buscándolas, pasamos otra vez por la ubicación original y vaya, ahora sí que están. Luego están esos objetos que desaparecen para siempre, pero mucho más extraños que los objetos que desaparecen para siempre son los que aparecen de repente en tu casa en una ubicación donde sabías que no estaban y no sabes de dónde han salido, ni siquiera los reconoces como tuyos. Y luego ya está la variante más enloquecedora de este fenómeno, que es cuando de un sitio desaparece algo que tú sabías que estaba allí porque lo habías puesto tú, y en su lugar hay otra cosa que no sabes de dónde ha salido y que tampoco reconoces como tuya. De toda esta tipología hay multitud de casos registrados en los anales, en los archivos de la Society for Psychical Research, la célebre SPR, la institución de investigación parapsicológica más prestigiosa del planeta, y de la que, por cierto, Mary Rose Barrington fue vicepresidenta hasta que falleció el pasado 20 de febrero. Y lo más notable de todos estos casos es que ocurren sin que haya ningún contexto. Es decir, este tipo de cosas pueden pasar en mitad de una sesión de espiritismo o en medio de un poltergeist, pero lo más normal es que ocurran en un ambiente tranquilo, doméstico, cotidiano, en un ambiente de cosas que pasan. Como le pasó en su día a Frank Duker, que era un prominente miembro de la propia SPR y un ávido coleccionista de sellos, y tenía en sus manos el sobrecito transparente que contenía una de las piezas más codiciadas de su colección. Lo había sacado para contemplarlo. Apartó la vista un momento y entonces notó cómo aquello desaparecía de entre sus dedos, no que resbalaba ni se caía, sino que desaparecía. Y efectivamente, no estaba allí, y por mucho que buscó, aquel valioso sello nunca más apareció. En los archivos de la SPR se encuentra otro caso realmente sorprendente, y que es notable por la calidad académica de los testigos, ni más ni menos que prestigiosos médicos de las facultades de medicina de Londres y de Oxford. Uno de ellos era el doctor Alan Main. El joven doctor Main había vuelto una tarde de su trabajo a su habitación en el número 82 de Divinity Road, en Oxford, y se disponía a merendar comiendo una deliciosa manzana verde. Pero la manzana se le cayó, oyó perfectamente el golpe en el suelo, así que se dispuso a recogerla pensando que simplemente se había abollado, pero ya no había manzana.
Así que buscó por todos sitios, podía haber rodado debajo de algún mueble, pero no había manzana. La manzana había desaparecido y de hecho no volvió a aparecer. Es más, en el tiempo que vivió en aquella habitación no tuvo el menor indicio de que en algún sitio recóndito hubiera una manzana pudriéndose. Así que el bueno del doctor hizo lo que hemos hecho todos cuando nos hemos encontrado con una situación parecida: echarlo al cajón de las anécdotas y cosas que pasan. Y así se hubiese quedado el asunto, cosas que pasan, de no ser por lo ocurrido unos años después, cuando se encontraba cenando en casa de otra prestigiosa doctora, Winifred Leisham, catedrática emérita de la Universidad de Londres. El buen doctor estaba disfrutando de una amena cena como invitado en aquella casa, cuando algo cayó bruscamente en su plato, salpicando de comida a todos los presentes. Era una apetitosa manzana verde. El doctor Leisham no podía saber si era la misma, pero desde luego todos los presentes intentaron dar una explicación racional a lo sucedido, y a falta de otra mejor, llegaron a la conclusión de que alguien la tendría que haber arrojado a través de la ventana que estaba abierta en su parte superior. Pero claro, eso no explicaba por qué nadie vino a venir el insólito proyectil y por qué el mismo aterrizó tan perfectamente en vertical sobre el plato del Dr. Main. Cosas que pasan. Y como este existen cientos, miles, puede que millones de casos que la ciencia no es que no sepa qué hacer con ellos, es que no puede hacer nada con ellos, porque estamos ante un fenómeno que desafía una de las principales condiciones que tiene que tener cualquier cosa para poder ser estudiada científicamente, y es ser reproducible. Claro, una cosa que sucede aleatoriamente, no se sabe cuándo, no se sabe a quién, ¿cómo la estudiamos? Pero aún así el fenómeno ha merecido la atención de los parapsicólogos, que han llegado a ciertas conclusiones meramente especulativas, meramente fruto de la observación indirecta de los testimonios. Y la primera de esas conclusiones es que no estamos ante un accidente natural, no es algo fortuito, no es algo que suceda porque sí, como cuando cae un rayo o se declara un terremoto, sino que, sea lo que sea, el comportamiento, las circunstancias, el contexto de este fenómeno nos indica que su causa tiene mente, tiene intención. Es un alguien, no un algo. Es algo que entraría dentro de la definición clásica de poltergeist, duende burlón. Porque en estos viajes extraños que hacen algunas cosas se ve una intención, se ve un patrón. La intención de jugar, de sorprender, de bromear con el sufrido testigo. Y teniendo en cuenta que el testigo es en el fondo la parte central de todo este asunto, solo caben dos opciones. O el testigo es alguien a quien le hacen algo, que sufre la acción de una tercera fuerza ajena a él, o es alguien que hace algo, aunque no sea consciente de que lo está haciendo. Los poltergeist también son cosas que pasan, pero son cosas que pasan de una forma bastante más aterradora. Han sucedido a lo largo de la historia y usualmente han sido descritos como demonios o como fruto de la brujería antes de que apareciese la moderna parapsicología. Y en el fondo, cuando hablamos de un poltergeist, estamos hablando de este mismo fenómeno, pero a lo bestia. Y si a lo largo de todos estos años que se ha venido investigando el fenómeno poltergeist, los investigadores han llegado a una conclusión, esa es que se trata de un fenómeno que está casi siempre invariablemente ligado a una persona, a alguien que es la causa o el medio para que se manifieste ese fenómeno. El ejemplo prototípico de esto es el caso Rosenheim, el poltergeist mejor estudiado de la historia y cuya causa parecía estar ligada
a una jovencita, Anne-Marie Schneider. Y aunque no puede ser, lógicamente, calificado de evidencia científica, existen indicios suficientes en este caso y en otros muchos igualmente bien estudiados de que existe una relación entre mente y materia, de que hay personas que voluntaria o involuntariamente, normalmente de la segunda manera, pueden provocar fenómenos físicos, tangibles, perfectamente visibles a su alrededor. Y aparte de eso, incluso se pueden establecer patrones, porque por ejemplo, en la mayor parte de esos poltergeists, la persona que presuntamente está ligada a ellos, y vamos a presuponer también que tiene algo que ver con su origen, pues suele ser una persona que está atravesando en ese momento alguna situación emocional delicada, bien sea en el ámbito personal, sentimental, de la familia. El hecho de que el testigo tenga algo que ver con los casos poltergeist o con su versión más pequeña y cotidiana, con esas cosas que pasan, da una oportunidad de oro a la hora de investigarlas, porque bueno, puede que el fenómeno no sea repetible, pero si tenemos la causa, podemos estudiarla en el laboratorio. Y eso es lo que vienen haciendo diversos científicos desde hace más de un siglo, con autoproclamados mediums y con personas que han estado envueltas en algún tipo de incidente poltergeist. Los resultados de esas investigaciones variados e inconcluyentes. En el caso de los autoproclamados mediums se han destapado muchos fraudes, muchos. En otras ocasiones se han documentado cosas directamente inexplicables y en la mayoría pues se han apreciado indicios, cosas sorprendentes, pero como decía hace un momento, inconcluyentes. O no, cosas tan absolutamente extravagantes que resultaban demasiado increíbles para que nadie se las tomase en serio, como cuando la propia SPR y el Instituto Metapsíquico Internacional de París estudiaron a un banquero polaco llamado Franek Kluski, que no es que ya provocase la materialización de objetos inanimados, sino hasta de animales vivos. Nuestro pequeño fenómeno, tan corriente, tan cotidiano, tan inofensivo, tan insignificante que cuando nos ocurre lo echamos al cesto de las anécdotas, tiene sin embargo una cualidad revolucionaria. Veréis, la mayor parte de los fenómenos psíquicos o fenómenos paranormales o como queráis llamarlo, ocurren dentro de nuestra cabeza, de nuestra mente, la precognición, la clarividencia. Incluso si vieras un fantasma nunca podrías estar completamente seguro de si lo que has visto es algo que solamente puedes ver tú o es algo que tiene una presencia objetiva en el mundo real. Pero por pequeñas que sean, estas apariciones y desapariciones inexplicables tienen una sustancia real bastante inquietante. Hasta otros fenómenos paranormales cotidianos, otras de esas cosas que pasan y luego la vida sigue su curso normal, cosas como aquello tan célebre de que estás pensando en alguien y automáticamente esa persona llama por teléfono. Hasta eso puede ser achacado a la casualidad, pero algo que desaparece sin dejar rastro, o que peor aún, vuelve a aparecer en circunstancias igualmente inexplicables, ¿qué hacemos con ello? Ponerle un bonito nombre: fenómeno de discontinuidad espacial. Los parapsicólogos son muy dados a ponerle nombres pomposos a las cosas. Una cosa que he comprobado a lo largo de los años y me ha llamado mucho la atención es que, como os dije, estoy seguro de que muchos de los que me oís habéis tenido la experiencia vosotros mismos, pero aquellos que no la habéis tenido seguramente estéis recibiendo este tema con el mayor de los escepticismos. Y mira que es curioso, anda que no hay gente que cree en los ovnis sin haber visto nunca ninguno. Y me he preguntado siempre por qué. Tal vez porque hablar de llaves o de mandos a distancia o de cualquier otra cosa que desaparece
sin dejar rastro no es tan impactante como otro tipo de fenomenología o de temas del misterio. Pero lo que creo que sucede es que estamos hablando de algo tan normal, tan cotidiano, tan de todos los días, que da igual que sea inexplicable, da igual que sea misterioso, es normal. Y lo normal se asume como tal y luego pasas a otra cosa. Porque son cosas que pasan. Tal vez el rincón al que más miedo nos da mirar es a un hecho incontrovertible, y es que la mente de la criatura más consciente del planeta a veces, solo a veces, actúa con intención, pero normalmente opera a través del inconsciente. No tenemos ni la menor idea de qué fuerzas nos rigen, nos gobiernan y habitan en el interior de nuestros cráneos. Y tampoco sabemos qué fuerzas se encuentran en ese mismo interior a disposición de nuestra mente inconsciente. Y estas cosas que pasan en la escala de perturbación de la realidad parecen una perturbación insignificante comparada con los grandes macroefectos visibles en otro tipo de fenómenos, como, yo que sé, mesas que se elevan hasta el techo o golpes estruendosos en las paredes o figuras fantasmales que se materializan. Pero ¿sabéis qué? Un simple bol de plástico que deja de existir repentinamente en la encimera de una cocina y no se le vuelve a ver jamás, o peor aún, años después se le ve en una caja inaccesible de tu trastero, o vuelve a aparecer en esa misma encimera el día menos pensado. Eso es mucho más radical. Eso implica eliminar de la realidad lo que consideramos objetos reales, inmutables. Eso tan simple, y permitidme que me ponga tremendo, eso tan simple hace que nos interroguemos sobre la naturaleza misma de la realidad. Y sí, es muy impresionante que en mitad de un poltergeist pues haya objetos que vuelan como proyectiles de un lado hacia otro, haciendo mucho ruido e incluso poniendo en peligro la integridad física de los presentes. Pero si lo pensamos dos veces, el hecho de que un objeto cotidiano e insignificante desaparezca para siempre, o aparezca y desaparezca a su antojo, debería de resultar bastante más ofensivo para nuestro sentido de la realidad, ¿no? Claro que siempre podemos recurrir a la psicología, siempre podemos refugiarnos en la noción de que este fenómeno tiene algo que ver con los caprichos de la memoria, que es algo que sucede cuando estás cansado, distraído, estresado. Pero cuando has vivido el fenómeno, cuando lo has experimentado en primera persona, empiezas a tener muy claro que sea lo que está ocurriendo aquí, no tiene nada que ver con los caprichos de la mente. Los investigadores han intentado hacer una tipología de este tipo de desapariciones y se han encontrado con que, por ejemplo, el tipo de objetos que desaparecen son de lo más variado, desde objetos de gran valor hasta cosas absolutamente insignificantes, desde objetos con un tremendo significado emocional o sentimental hasta cosas completamente prescindibles y completamente sustituibles. Sin embargo, lo que sí han notado es que la inmensa mayoría de estos sucesos ocurren en el hogar, y dentro del hogar hay dos habitaciones especialmente propensas: el dormitorio y la cocina. Claro que uno podría pensar, bueno, si te ocurre una de estas pérdidas o desapariciones inexplicables fuera de casa, en la calle, pues simplemente dices que el objeto se ha caído, se ha perdido y no se hable más. Pero tampoco suelen suceder ni en hoteles ni en segundas residencias. Otro factor importante a tener en cuenta es el espacio de tiempo transcurrido entre la última vez que viste el objeto y el momento en el que notaste su desaparición. Y el lapso puede ser muy variado, de 1 o 2 segundos hasta varias horas.
Claro que cuanto mayor es el tiempo transcurrido, más fácil es que el asunto sea achacable a un fallo de la memoria, y cuanto menor, más inexplicable resulta. Eso sin tener en cuenta los casos en los que no desaparece absolutamente nada, sino que aparece. Recuerdo uno especialmente curioso de un hombre, único usuario de su coche, de su vehículo, que lo guardaba siempre en el garaje de su vivienda y que solamente él tenía las llaves del coche. Pues un día, al ir a cogerlo, se encontró con una cajita de cerillas, cosa que él no utilizaba, ni siquiera era fumador, colocada cuidadosamente en el centro del salpicadero. El coche cerrado, el garaje cerrado, y allí estaba un objeto que no parecía tener ningún significado para él, que no reconocía como suyo, pero que allí estaba esperándole como salido de la nada. Pero si todo lo que hemos hablado hasta ahora os parece extraño, hay concretamente un fenómeno asociado a todo esto del que no hemos hablado y que os parecerá aún mucho más extraño. Hay cosas que aparecen, hay cosas que desaparecen y hay cosas que puede pasar como le sucedió a Greg. Greg era un tipo que estaba ordenando un cajón, uno de esos cajones desastre, nunca mejor dicho, que todos tenemos en casa y en los que pues vamos echando cosas y al final se convierte en un verdadero caos. Así que iba sacando cosas con el propósito de ordenarlas, tirar algunas, cambiar de sitio otras, y con agrado se encontró pues una vieja navaja suiza que tenía desde hacía bastante tiempo y que ya estaba bastante vieja, bastante usada. La dejó a un lado, siguió sacando cosas del cajón y de repente, ¿qué se encuentra? Otra navaja suiza, exactamente igual, del mismo modelo, solo que muchísimo más nueva. El problema es que él no recordaba haber comprado otra navaja suiza. Los casos de duplicación son probablemente los más extraños entre todas estas cosas que pasan. Son los que menos suceden, o al menos los que menos informes nos han llegado de ellos, pero también al final cuentas con una prueba tangible de que aquí ha sucedido algo muy raro, porque te terminas encontrando con los dos objetos, uno en cada mano. Además no suelen desaparecer, ya te los quedas para siempre. Cuando suceden estos casos, el objeto duplicado, vamos a llamarlo así, además suele ser nuevo, completamente nuevo, incluso si ello es imposible, si se trata de una antigüedad. ¿A qué es desconcertante? En fin, antes de terminar, me gustaría comentaros una cosa. Durante todo este rato os he hablado presumiendo que muchos de vosotros sabíais de lo que estaba hablando. ¿Y de dónde viene esa presunción? Pues no solamente de mi experiencia personal, que hablando con las personas, pues me he encontrado con muchísimos casos de este tipo, sino que la única vez que se ha hecho un pequeño estudio estadístico preguntando si habían vivido este fenómeno a un grupo de personas, se encontraron con que la prevalencia del fenómeno era del 52%. Así que sería fácil pensar que muchos de vosotros ya habéis vivido esto y muchos lo vais a vivir en algún momento de vuestra vida. Y me gustaría que la próxima vez que os suceda, la próxima vez que seáis testigos de algo extraordinario, aunque cotidiano, no lo desechéis automáticamente como cosas que pasan, sino que seáis conscientes de que bajo esa apariencia tan cotidiana, tan inofensiva, el misterio ha tocado vuestras vidas.